Hola, buen día. Mi nombre es Alicia Xiomara Meléndez Turcios y en este video quiero compartir un análisis jurídico que elaboré sobre 4 casos que ejemplifican cómo se pueden vulnerar principios fundamentales dentro del proceso penal común en El Salvador. Mi objetivo en este trabajo no fue solo identificar errores técnicos o legales, sino que profundizar en cómo esas fallas afectan los derechos humanos de las personas sometidas a un proceso. Cada caso representa un escenario distinto, pero todos reflejan una constante. Cuando no se respetan los principios procesales, el sistema se vuelve injusto y pierde legitimidad. Comenzando con el primer caso, se trata de un conflicto entre vecinos por una supuesta remoción de linderos. La fiscalía acusó penalmente a 2 personas alegando que movieron los límites del terreno para apropiarse de un espacio que no les pertenecía. El problema de esto es que nunca debió judicializarse penalmente, porque se trataba de un conflicto civil típico de la vida entre particulares. En este tipo de situaciones, lo correcto hubiese sido acudir a un proceso de deslince o incluso a una demanda por daños y perjuicios en la vida civil. El derecho penal no puede ni debe de usarse para resolver disputas que pueden ventilarse por otras vías. Esto tiene que ver con el principio de mínima intervención, que establece que el derecho penal solo debe de aplicarse como último recurso cuando no hay realmente ya otro camino eficaz para proteger un bien jurídico. Además, en este caso se decretó detención provisional contra los imputados, lo cual también fue desproporcionado, ya que lo sucedido era un hecho sin violencia, sin peligro para la sociedad, y aún así se utilizó la medida más grave. Esto vulnera el principio de proporcionalidad, que obliga a que las medidas cautelares se apliquen según la gravedad del caso y el riesgo procesal. Lo más sensato en este caso habría sido rechazar el requerimiento fiscal por atipicidad y en todo caso orientar a las partes a resolver el conflicto por medios civiles. Quiero profundizar en un punto que me parece clave, que es el rol del juez como garante de la legalidad procesal. En este caso, el juez de paz no solo admitió una acusación que no tenía sustento penal claro, sino que además dictó prisión provisional sin valorar si realmente era necesaria. Ese tipo de decisiones tienen consecuencias serias para las personas porque una medida cautelar como la detención no es una sanción anticipada, sino una excepción muy limitada y debe de justificarse con base en hechos reales, no solamente en suposiciones. Aquí es importante recordar que el artículo 13 del Código Procesal Penal establece que antes de aplicar una medida tan grave como la prisión provisional, el juez debe analizar si existen otras menos lesivas que cumplan con el mismo fin, que es garantizar que el imputado comparezca al proceso. En este caso, no había un riesgo de fuga, ni alguna obstrucción a la investigación, ni algún peligro para la sociedad, es decir, que no se justificaba la detención en absoluto. Tampoco se presentó un informe pericial ni prueba documental que probara que los acusados realmente actuaron con la intención de apropiarse del terreno. Recordemos de que el dolo es un elemento esencial del tipo penal por el cual se les acusaba. No basta con que exista una ampliación de una construcción hacia un terreno vecino. De esto debe de probarse de que esa acción fue realizada con toda la intención, de que fueron conscientes y con fines ilegítimos. Si no hay prueba de esa intención, pues no hay un delito penal y por tanto no se justifica iniciar un proceso penal. Este caso también refleja una tendencia que se da con frecuencia cuando las instituciones no distinguen entre conflictos jurídicos de naturaleza civil y penal, los verdaderos hechos delictivos. Al penalizar indebidamente una disputa entre vecinos, se distorsiona la función del derecho penal, que no está hecho para resolver de todos los conflictos de manera civil, sino que solo aquellos que realmente afectan de manera grave los bienes jurídicos más fundamentales. La resolución más justa a este caso habría sido rechazar el requerimiento fiscal por falta de tipicidad y orientar a las partes a acudir a un juez civil. También se debió analizar si el caso requería alguna intervención administrativa o técnica, como lo es un estudio topográfico, en lugar de enviar a 2 personas a prisión sin ninguna prueba sólida. El segundo caso es más impactante desde el punto de vista humano. Un hombre con diabetes fue detenido por contrabando de cigarrillos y enviado al penal de Mariona. A pesar de que su familia llevó insulina,
y medicamentos no se le suministraron como debería de ser. Y a consecuencia de esto, se le infectó un pie y tuvo que ser amputado. Aquí se vulneraron varios derechos fundamentales. Primeramente, el derecho a la salud, que forma parte del bloque de garantías mínimas en toda persona privada de libertad. En segundo lugar, el principio de dignidad humana, porque ninguna persona, por más que esté siendo procesada, puede ser tratada como si valiera menos. Y en tercero, nuevamente, el mal uso de la prisión provisional, ya que este era un delito sin violencia, sin riesgo para la víctima y sin indicios de fuga. La resolución correcta en este caso habría sido aplicar una medida alterna como el arresto domiciliario, considerando el estado de salud del imputado. Además, también las autoridades penitenciarias tenían el deber, la obligación legal de garantizar su atención médica. La omisión de este deber convirtió una simple detención en una forma de violencia institucional. Este caso demuestra cómo la indiferencia estatal puede causar daños irreversibles incluso sin una sentencia condenatoria. Pasando al tercer caso, encontramos una situación que afecta directamente al principio de non bis in idem, que significa que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma cosa. Aquí un gerente financiero fue acusado de administración fraudulenta. El juez dictó sobreseimiento provisional por falta de pruebas, pero luego la fiscalía abrió otros procesos por exactamente la misma conducta, solo que divididos por diferentes periodos de tiempo. Esto constituye una fragmentación artificial del proceso penal, que busca eludir la cosa juzgada y reactivar la persecución. Legalmente, cuando ya existe una resolución judicial como un sobreseimiento, no se puede reabrir el caso a menos de que haya pruebas nuevas que cambien de manera sustancial los hechos. En este caso no hubo ningún elemento nuevo, solo se dividió el periodo investigado para justificar procesos separados, pero el hecho era el mismo. La resolución adecuada hubiese sido que el juez rechazara los nuevos requerimientos por duplicidad procesal. También que la fiscalía, si realmente tenía nueva evidencia, hubiera seguido el procedimiento establecido para revocar un sobreseimiento, conforme al artículo 369 del Código Procesal Penal. Este caso muestra cómo se puede usar el sistema de justicia como una forma de persecución prolongada, contraria al debido proceso y a la seguridad jurídica. Y finalmente, el cuarto caso aborda una de las garantías más esenciales, la inviolabilidad del domicilio. En este escenario, la Policía Nacional Civil recibió una llamada anónima de que en una casa había drogas. Debido a esto, sin orden judicial ni flagrancia, ingresaron al domicilio, encontraron sustancia ilícita y esa fue la base de la acusación. Aquí lo primero que hay que decir es que toda persona tiene derecho a la protección de su hogar contra intrusiones arbitrarias. Esto establecido en la Constitución de El Salvador, que exige que para entrar a un domicilio se necesita orden judicial, salvo casos de urgencia o flagrancia, que no se presentaban en este caso. Así que el registro fue ilegal desde el inicio. Y como consecuencia la prueba obtenida pues también era ilegal, ya que el artículo 172 del Código Procesal Penal prohíbe que se use como prueba cualquier elemento obtenido violando derechos fundamentales. Por ello, la defensa solicitó la exclusión de la prueba. Sin embargo, el juez aún así la aceptó, lo que fue un grave error. La resolución correcta debió ser excluir la prueba por ilicitud y declarar el sobreseimiento del proceso por falta de evidencia legalmente obtenida. No se puede permitir que el Estado viole derechos con el argumento de que se encontró algo ilegal. Los derechos no son negociables y el proceso penal no puede basarse en pruebas contaminadas. En conclusión, estos cuatro casos dejan una enseñanza bastante clara de que los principios del proceso penal no son simplemente adornos, sino que garantías reales que protejan a las personas frente al poder del Estado. Y de esta manera, cuando se vulneran, no solo se afecta directamente al imputado, sino que también directamente a todo el sistema de justicia, que pierde legitimidad y credibilidad. Personalmente creo que es urgente promover una cultura procesal más garantista, donde los fiscales, los jueces, los policías y los defensores respeten y hagan respetar los principios básicos, la legalidad, la proporcionalidad, la dignidad humana y el debido proceso, que deben estar siempre por encima de la presión mediática, la costumbre y la conveniencia institucional. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por la atención a este video.